Vamos a resolver el siguiente ejercicio, el 6.22 del libro de Needball. Dice lo siguiente: calcular la probabilidad de que un estudiante elegido aleatoriamente gaste menos de 400 en libros de texto en un año. El inciso A, ¿no ve? Que gaste menos de 400 significa lo siguiente en un gráfico. Esta es la variable X, la variable aleatoria. Que gaste menos de 400 sería toda esta área. Menos de 400. Ahora aquí sabemos que la cantidad del dinero que gasta los estudiantes en libros de texto tiene una distribución normal. Y esa distribución normal tiene una media de, eso tiene una media de 380, esa distribución, $380, y una desviación típica de $50. La variable aleatoria es la cantidad de dinero que gastan los estudiantes en texto. Ya, muy bien, continuamos. Ahora dice aquí calcular la probabilidad, nos pide el inciso A. Aquí ya nos da como datos, fíjense la media, ya nos da la desviación típica. Ahora nos dice aquí calcular la probabilidad de que un estudiante gaste menos de 400. Eso es lo que nos pide. Eso sería igual a ¿cuánto? Ahora, nosotros no vamos a poder resolver, sabemos que tiene una distribución normal, pero no vamos a poder resolver en este gráfico. Para resolver tenemos que irnos a la distribución normal estándar. O sea, es decir, como el área, eso hay que fijarse bien. Esto hemos explicado en otro video. Como el área se trata y es área de izquierda, sería este caso. Como es área de izquierda, sería este caso. Entonces, como es área de izquierda, para ir a la curva normal estándar, tenemos que usar lo siguiente. Para ir de X a Z, a la curva normal estándar de media cero, tenemos que hacer lo siguiente. La acumulada del valor crítico podemos llamar A menos la media sobre la desviación típica. Eso es el cambio que vamos a hacer. Entonces, por lo tanto, si queremos calcular esta área, pero lo queremos hacer en Z, lo que tenemos que hacer es la acumulada de, al valor crítico 400, lo voy a llamar, lo tengo que restar la media y dividirlo entre la desviación típica. Ese es el cálculo que tenemos que hacer. Y eso sería acumulada de ¿cuánto? Eso sería acumulada de, la media conocemos, fíjense, vale 380 y la desviación típica 50. Hacemos ese cálculo. Eso sale en la calculadora 0,4. Entonces sería f de z, donde z vale 0,4. Eso buscamos en nuestra tabla. El 0,4, buscamos el 0,4 y el 0,4 estaría aquí. Si z vale 0,4, f de z vale 0,6554. Si z vale 0,4, f de z sería 0,65. 0,6554. Y esa sería la probabilidad de que se gaste menos de $400. Ahora vamos a hacer el inciso B. Ya, para el inciso B, la media no va a cambiar porque es un dato general y la desviación típica tampoco. No va a cambiar porque es esta media y esta desviación típica es de la distribución de la variable aleatoria. Variable aleatoria, dinero que se gasta en libros de texto. Fíjense que su media es 380 y la desviación típica es $50. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular la probabilidad
de que un estudiante gaste más. Entonces, si este es el gráfico de la curva normal, de que gaste más sería esta cantidad. Fíjense, gasta más que 360 dólares. Tendríamos que calcular toda esta área. Gasta más que 360 dólares. En notación deberíamos escribir, calcular la probabilidad de que gaste más, de que X sea mayor a 360 dólares. Entonces, este cálculo de probabilidades es fácil porque solamente hay tres alternativas: área de izquierda, área de derecha o área entre dos valores, entre dos números. Eso tenemos que notar. Aquí fíjense que lo que tenemos que calcular, como dice que se gaste más que 360 dólares, es el área de derecha. Entonces, en nuestro formulario tenemos que ver cómo se calcula un área de derecha. A ver, vamos a ver. Miren cómo se calcula un área de derecha. El área de izquierda ya lo hemos hecho. El área de derecha se calcula 1 menos la acumulada, F es la acumulada, del punto crítico de A. Pero nosotros queremos, esto es en general, para toda distribución se cumple esto. Pero ahora nosotros queremos calcular en la normal estándar, o sea que en Z. Y para ir a Z, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. La probabilidad de que X sea mayor que A es igual 1 menos la acumulada, el entero 1 menos la acumulada de el valor crítico. El valor crítico es A. Lo voy a restar la media y dividirlo entre la desviación típica. Sabemos que es la media y la desviación típica de la variable aleatoria X. Entonces, para hacer esto tiene que seguir una distribución normal y recién de la curva normal podemos ir a la curva normal estándar. Vamos a hacer eso. 1 menos la acumulada de esta parte lo vamos a restar. Como es área de derecha, entonces sería 1 menos acumulada del valor crítico. Yo lo llamo crítico porque fíjense, está separando entre lo que está pintado, entre lo que vamos a calcular y entre lo que no. Es la separación. Por eso lo llamo punto crítico. 1 menos la acumulada de 360 menos la media dividido entre su desviación típica. Pero fíjense quién es la media. La media es 380 y su desviación típica es 50. Y entonces, si hacemos ese cálculo, esto nos va a dar 1 menos la acumulada de, agarramos, aquí nos va a dar menos 0,4. La acumulada de un negativo. Entonces, eso va a ser igual a 1 menos. Como es acumulada de negativo, nosotros en el formulario pueden ver el video cómo se calcula la acumulada de un negativo. Eso es 1 menos acumulada del valor positivo. Así se calcula una acumulada de un valor negativo. Continuamos. Aquí podemos hacer operaciones. Por decir este menos, podemos distribuirlo y vamos a tener 1 menos 1, menos por menos más, f de 0,4. Aquí 1 con menos 1 se van y la acumulada de 0,4 sería, pero eso hemos calculado en el anterior inciso, fíjense, el mismo valor tiene que ser, claro, porque es el mismo número. La acumulada de 0,4 sería 0,6554. Muy bien. Entonces eso sería el inciso B. El inciso C dice, explique gráficamente por qué las respuestas de los apartados A y B son iguales. A ver, veremos por qué tiene que darse la igualdad. Fíjense aquí que la media
está justamente en el medio de la gráfica. La media, el valor de 380, está en el medio de la gráfica. Si a la media le sumo 20 unidades, voy a llegar a 400, ¿no? A 400. Y así calculamos toda esta área que sería esta respuesta. Pero ¿qué pasa si a la media le restamos 20? Si a la media 380 le restas 20, vamos a llegar a 380 menos 20, 360. Y así también hemos calculado toda esta área. ¿Qué significa? Que el 360 y el 400 son valores simétricos respecto a la media, ¿no? Porque están a la misma distancia de la media. Están a 20 unidades de la media. Ahora, lo que nos pide es, ¿por qué las respuestas tienen que ser iguales? Porque como están a la misma distancia de la media, entonces el área que está debajo de la curva es la misma área, porque la curva normal es simétrica respecto a la media, ¿no? Simétrica respecto a la media. Entonces, esa es la característica, ¿no? Eh, por esa razón, los valores son iguales. Vamos a continuar con el inciso D. Vamos a calcular la probabilidad de que un estudiante elegido aleatoriamente gaste entre $300 y $400 en libros de texto en un año. La probabilidad de que gaste entre 300 y $400 en un año. La variable aleatoria X, como podemos ver, está entre 300 y 400, ¿no? Eso es lo que tenemos que calcular con la notación de probabilidades, según lo que decía el inciso D. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es la probabilidad entre dos valores. Y si nosotros nos fijamos el formulario, vamos a decir, la probabilidad entre dos valores es el tercer caso, entre dos valores, ¿no? Acumulada del valor mayor menos acumulada del valor menor. Esta fórmula sirve para cualquier variable aleatoria, inclusive para la curva normal. Pero nosotros, como vamos a ir a la curva normal estándar, ya que aquí se calcula mediante tabla, entonces vamos a hacer lo siguiente. La probabilidad entre estos dos valores está en X, sería acumulada de mayor, pero el mayor es B menos la media sobre su desviación típica, menos la acumulada del valor menor, pero el menor sería A menos la media sobre su desviación típica. Entonces, como pueden ver, la probabilidad entre estos dos valores en X es la diferencia de estas acumuladas, pero ya están estos en Z. Y en Z ya podemos usar la tabla. Entonces, vamos a hacer eso y sería lo siguiente. Aquí sería la acumulada del mayor, pero el mayor es 400. Pero al 400 le vas a restar su media y lo vas a dividir entre la desviación típica de la variable aleatoria X, menos la acumulada del valor menor, pero el valor menor es 300. Entonces al 300 le vas a restar la media y lo vas a dividir entre la desviación típica. Aquí vas a reemplazar, sabemos que la media vale 380, su desviación típica 50, este vale 380, desviación típica 50.
Muy bien, entonces eso vamos a reemplazar en la calculadora y vamos a tener lo siguiente. Si ustedes vieron, si ustedes reemplazaron en la calculadora, aquí les va a dar 0,4 y aquí les va a dar negativo menos 1,6. Esto no puede ser negativo, lo vamos a volver positivo. Sería acumulada de 0,4 menos, como es un negativo, sería 1 menos acumulada del valor positivo 1,6. Así se resuelve un negativo, ¿no? Entonces continuamos, aquí sería acumulada de 0,4 menos por más menos 1, menos por menos más la acumulada de 1,6. Ahora la acumulada de 0,4, vemos nuestra tabla y vamos a decir la acumulada de 0,4 es, si z vale 0,4, aquí sería 0,6554. Entonces este valor sería 0,6554. Ahora la acumulada de 1,6, otra vez la tabla. Acumulada de 1,6, fíjense, aquí está z. Z vale 1,6, buscamos 1,6, aquí está. Si z vale 1,6, su acumulada vale 0,9452. 0,9452. Ahora agarramos la calculadora y hacemos esa suma y resta. Y haciendo las operaciones va a salir la respuesta que la probabilidad en que se gaste entre 300 y 400 dólares es 0,6006. Esa sería su probabilidad y la respuesta del ejercicio.